Bien, bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos acá la primera sección Maripaz, fundamentalmente obra gráfica. Aquí tenemos una calcografía del 80, aquí tenemos otro grabado, este ya parece ser una serigrafía del 85, La Pecadora, con sus escarchas aquí como tradicionales en algunas de las obras de Maripaz, mucho color y sus figuras deformadas. Bueno, acá tenemos una pareja también. Este es un grabado, tiene algo de deterioro, tiene la malla serigráfica, se llama Un Domingo en Cartagena. De este se sacaron 17. Y aquí el sello nos da otro detalle interesante, es parte de una impresión que se sacó en el taller de Humberto Giangrandi. Tenemos acá esta otra, parece obra gráfica también, probablemente un dibujo en técnica mixta. La monja, otra prueba de artista, parece una linoleografía. Y aquí otra monja. Tenemos temas recurrentes, aquí un poco las cabareteras, La Pecadora, acá otro y dos monjas, esta mucho más antigua del 74. Miren este detalle de intaglio sumado a la plancha negra de calcografía, grabado en metal. Este mucho más colorido, parece más cercano a su obra ya en pintura. Es del 89, también es una prueba de artista. Como vemos, toda esta es obra gráfica fundamentalmente. Aquí tenemos una del 79, otra prueba de artista. La gran mayoría también son obras de Maripaz Jaramillo, quizás una de las donantes más preponderantes de toda esta colección. Tenemos un cuadro grande con su firma, probablemente que estuvo montado en una exposición retrospectiva. Otra obra gráfica, prueba de artista, otra prueba de artista, otra de sus mujeres, serigrafía, calcografía, litografía, básicamente todas las técnicas mezcladas. Estos pues tienen un pequeño problema de conservación, se está despegando un poco el vidrio, o realmente no entiendo por qué se prepara de esa manera. Bueno, otras dos mujeres y otra escena de cabaret. Prueba de artista, prueba de artista. Esta tiene una combinación interesante, se ve que es una xilografía, una parte de grabado en madera y otra parte que parece serigrafía, es como un cuadro enmarcado dentro de otro. Antonia, por ejemplo, esta tiene un nombre propio, y aquí tenemos otra monja, prueba de artista, muy similar a la primera, sino otra de esa misma serie. En esta, más litográfica, un poco más aguado el tratamiento de la obra gráfica. Otra mujer. De este lado tenemos algunas obras interesantes. Esta, por ejemplo, tiene un manejo del color fuerte, intenso,
un alto contraste. Aquí tenemos el contraste tradicional entre complementarios, por eso funciona tan bien. Y aquí también se hace muy interesante el manejo que le está dando al fondo, a diferencia de muchas otras imágenes donde el fondo sencillamente queda blanco. Entre todas las que hemos visto, esta que se llama Un Mundo Feliz del 70, no solo es quizás una de las más antiguas, sino claramente tiene un tema distinto. Aquí vemos cómo es muy claro por qué Maripaz Jaramillo se enmarcaría dentro de una línea y una corriente pop nacional. Y aquí el asunto es más que evidente. Tenemos este retrato de Michael Jackson, que era parte de un afiche de una exposición en París en 1986. Aquí tenemos otra vez el contraste entre complementarios, el mismo que está manejando acá en Michael Jackson, un amarillo, color primario, contra un tono más gris, tendiendo un poco hacia el café violeta, y aquí pues azul naranja, aquí verde rojo. Estos tres nos muestran ese ejemplo básico de la teoría del color. Otra pareja, Cita en el escondite, y aquel monocromo. Esta es una obra muchísimo más elaborada. Miremos cómo el fondo se ha trabajado como un papel de colgadura, casi como una especie de punto de cruz, y con esa misma calidad que le da la serigrafía ha venido construyéndose el velo de esta novia, su vestido, con ciertas adiciones de escarcha sobre detalles claves como este adorno en la copa de champaña. Este es el brindis, es una prueba de estado y fue impresa también en el taller de Umberto Giangrandi en el año de 1996. Entonces es muy claro que en comparación a las otras obras que vimos, esta tiene ya unas calidades técnicas, visuales, de manejo de color mucho más maduro, pues propio ya de un artista que lleva 20, 25 años en las artes plásticas nacionales. Aquí tenemos otra obra gráfica interesante, parece una xilografía también de múltiples placas. Esta es del 87. Aquí tenemos otro cuadro muchísimo más elaborado, pareciera de una época muy cercana al que vimos antes. Serigrafía, uso de la escarcha. Esta es una prueba de artista 2 de 50 del 95, un año antes justamente que el brindis, también elaborado en el taller de Umberto Giangrandi, ya con un tema un poco más como de la cultura popular, de la música, el baile, la salsa. Parece que por ahí está un poco el camino que Maripaz nos quiere mostrar. Esta también es una serigrafía, se hace interesante este trabajo acá, como de textura, y ese tono apastelado en general que le da a toda la obra serigráfica. En un tono un poco más monocromo, de dorado, café a negro y color crema. Otro monocromo, un experimento con papeles de distintos colores para darle diferente fondo. Aquí, rompiendo un poco el formato, si lo vemos, cortado, prueba de artista de 1989, un color bastante intenso, ¿no? Una especie de fauvismo pop. Aquí tenemos un cuadro que ya no es de Maripaz Jaramillo,
no alcanzamos a leer muy bien de qué se trata. Este parece un acrílico sobre tela, también con cierta tendencia pop, ¿no? Alcanzamos a ver aquí como un trabajo gráfico de este árbol aquí. Temas clásicos de Maripaz Jaramillo, el baile, la rumba, estas mujeres en ligueros con ropa como de cabaret, otra vez el mar aquí, y otro tema pop, María Félix, se llama esta obra gráfica, Prueba de artista. Otra pareja bailando, y aquí otra pareja, en este caso histórica, ¿no? Simón Bolívar y mi adorable loca. El título de este cuadro, pues intuimos que es Manuelita Sáenz. Serigrafía, escarcha dorada, fondo muy texturado, pareciendo papel de colgadura, y Manuelita aquí en un primer plano, mucho más grande que el Libertador. Acá acabo de encontrarme otro cuadro anónimo que en su momento no encontré en las fichas, y es esta serigrafía geométrica muy interesante, por cierto, muy minimalista, donde solo prácticamente podemos encontrar un gran plano amarillo y 2-3 trazos como si fueran hilos sobre este fondo. Tendríamos que revisarla en el cuaderno, en la obra 148. Del lado de allá, una Alicia Viteri, también un grabado, otra obra gráfica. Este que tenemos acá, Guillermo Vélez, lápiz sobre tinta china, nos recordaría algo de cierto corte expresionista alemán. Bueno, acá tenemos otra obra, serigrafía geométrica de 1979. Este es un John Castells. Efectivamente, ahí intuimos un poco la figura escultórica que hay en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Tenemos acá otras dos obras gráficas de Enrique Aguirre Zavala y de Claudio Audiver, el latinoamericano. Esta de Louise Nevelson, norteamericana, quizás mucho más famosa como escultora, pintora. Y esta otra obra gráfica trabajada muy bien en todas sus luces y sus sombras. En esta gaveta tenemos varios artistas clásicos latinoamericanos como Abular Arch y sus ojos. Tenemos este y este, o el colombiano Negret. Esta es una serigrafía del 76. Podemos ver ya en ella una intención para generar con el color y con los planos que se van superponiendo serigráficamente ciertas formas escultóricas, ¿sí? Que nos recuerda a su producción como más conocida. Otra serigrafía, aquí por la firma no la logro distinguir. Juan Jiménez, esta ya es una fotografía 2x7, quizá la primera que encontramos acá en la colección. María Fernanda López, un grabado pequeño, no tiene fecha. Y otro grabado de María Fernanda López, tampoco tiene su fecha.
De este lado, otros grandes maestros del arte latinoamericano, el peruano Fernando de Cislo, obra gráfica, pero manteniendo muchos de sus colores tradicionales usados en su pintura, en su obra más grande, y un intaglio de Omar Rayo. Aquí tenemos otro Rayo. Y esta pintura, quizás es como la primera que vemos, correcto, de Hernando del Villar. Álvaro Barrios. Y aquí una versión de San Sebastián, John Castells. Más latinoamericanos, Delia Cugat, Daniel Zelaya. Y esta es de Camilo Lleras, es una obra muy interesante. Es una serie fotográfica que básicamente está registrando una acción. Si ven cómo va transformándose el espacio. Haría una referencia a ese concepto de pintura, que no solo es una pintura en un cuadro, sino también puede ser pintura, pigmento sobre una superficie, un muro, una pared de cualquier casa. Pablo Ovelar, artista del Cono Sur. Echeverry, artista abstracto colombiano, una pieza interesante en todo este contexto. Y un Henry Moore, obra gráfica de este escultor británico tan conocido por su escultura moderna. En un mismo panel, cuatro grandes artistas colombianos: Enrique Grau, Manuel Hernández, Alonso Quijano y un Ana Mercedes Hoyos. Miremos un poco más de cerca este Alonso Quijano y su tratamiento muy detallado del grabado. En Hernández, su signo tradicional con el cual construyó toda su obra. Un Maripaz también. Este Elsa Zambrano se me parece una propuesta que nos refresca un poco todo lo que hemos visto. No es obra gráfica, es pintura. Tampoco es un gran formato, es un formato pequeño, manejable, con un gran toque pop, es cierto, pero es una especie de rompecabezas, como de juego infantil. Intuye uno que está trabajando justamente esa etapa de la adolescencia, probablemente todos esos conflictos de la juventud. Otros cuadros, más obra gráfica, y aquí tenemos una fotografía. Jesús Vélez es su autor. Probablemente esa llegó, como muchas de las obras de esta colección, quedando como donación del artista luego de haber hecho su exposición. Desde que era en la Galería de Arte Contemporáneo. Esta es una pieza muy interesante de un artista norteamericano, una serigrafía que en principio lee uno desde un lado muy geométrico, pero que después puede uno empezar a leer con unos detalles muchísimo más conceptuales, incluso desde
la introducción del mismo texto. En la colección del museo conviven perfectamente obras de artistas muy reconocidos que continuaron su trayectoria, que hoy en día los tenemos como los grandes hitos del arte nacional, o artistas que quizás son más de una trayectoria local, como María Livia Miller o José García, como es el caso de Jaime García Jaramillo, autor de estas dos fotografías que tenemos aquí. Jaime García Jaramillo, justo al lado de esta, una de las primeras obras con las cuales se empieza a conocer Óscar Muñoz. Estas escenas de ese Cali un tanto nocturno, la vida nocturna, aquel hombre con el sombrero y esta señorita semidesnuda esperándolo en este balcón. Bueno, este gabinete es prueba exactamente de eso que acabo de mencionar. Una pequeña obra gráfica también de Óscar Muñoz del 77, se constituye casi que una reliquia y una pieza muy extraña si proyectamos un poco lo que es hoy en día la carrera de este vallecaucano. Una obra más reciente, Álvaro Barrios, de él también hay varios momentos. Esta pieza continúa con esa relación que él tiene con la historia del arte. Por ejemplo, aquí lo marca muy bien en el marco, Picabia, Barrios, como en la última línea, y por allá Warhol, Bruegel, Lichtenstein, Duchamp, Magritte y Kunz. Es un amplio paisaje, jardín de esculturas y encuentros de nombres y textos que tienen que ver con la obra y la historia del arte nacional, internacional. Dos Grau, uno a este lado, otro al otro, serigrafías con un muy interesante contrastado tratamiento del color. Esta Niña Torera, aquí un Santiago Cárdenas, otro gran representante de ese pop nacional, y una obra de múltiple reproducción, como muchas de Antonio Caro, en este caso esta estampilla del maíz impresa por Arte 2 Gráfico en 1993. De este lado la otra pieza serigráfica de Grau, una manola, y otra pieza de Ana Mercedes Hoyos, muy cercana, quizás de la misma época, me habría que confirmarlo, que la otra que era muy monocroma que vimos hace un momento. Al llegar a esta obra ya tendríamos tres momentos muy claramente definidos en la producción artística de Óscar Muñoz. Aquí ya ha abandonado esa figuración que tenía en sus dibujos, esa escena nocturna caleña, pero no ha abandonado el material. Vemos aquí carbón, todavía polvo de carbón, que sería después lo que le permitiría hacer su serie de Narcisos, por ejemplo. Mucho empaste, entraría a explorar estos pisos que de una vez tienen una lectura diferente al llevarlos hacia el plano vertical y sustraerlos de su tradicional horizontalidad. Si vemos, es como una retícula, unas baldosas que en principio podrían estar no sé, en una casa, en un taller donde se ha superpuesto una cantidad de escombros y de materiales. Él lo trabaja y lo reconstruye aquí con caseína, yeso, gesso, adición de papel, ahumados, espátulas, bueno, toda una serie de, mira, como un sello aquí, toda una serie de
herramientas y materiales que van construyendo toda esta sensación entre dibujo y un asunto mucho más pictórico. En este riel entramos a la obra de otros artistas colombianos, también muy importantes. Entramos con obra gráfica, tan importantes como Carlos Rojas. Y esta serigrafía de una transparencia muy sutil, muy interesante. Juan Cárdenas, hermano de Santiago Cárdenas. José Antonio Suárez Londoño, muy activo permanentemente, llevando su trabajo de libretas de dibujo a instalaciones, por ejemplo. Y estos dos de Leonel Góngora. En este caso, el asunto se vuelve una propuesta gráfica, pero, como pueden ver, se trabaja el papel hasta su último límite, sangrando la imagen. Este riel muy interesante y con obras muy importantes, Caro, Grau, y aquí tenemos Beatriz González, Campo Reale, argentino, y otro Pablo Velar, en este caso combinando serigrafía con fotoserigrafía, y un grabado de Santiago Cárdenas. Otra pieza de arte gráfico latinoamericano, no alcanzo a distinguir del todo la firma, habría que tener los libros. Pintura, otra pintura abstracta. Estas dos cajas de luz tampoco tienen así reseña visible. Y una pieza de El Flaco Hoyos, artista pereirano, que hace parte de una donación grande, importante, que en este momento está reproducida en la glorieta al frente del museo. Y esta pieza, bastante escultórica, cobre, PVC. Se nota que es algo más contemporáneo que mucha de la obra gráfica que hemos visto. De esa misma época, de esos dibujos que vimos de Óscar Muñoz, de ese dibujo caleño al carboncillo, Saturnino Ramírez, planteándonos ciertos ambientes similares, ¿no? Un billar, un bar, la casa de un cantante mariachi. Una pieza gráfica de Luis Caballero, Roda, que no podría faltar en ninguna historia del grabado colombiano, Rendón, igualmente muy importante en esa línea. Y uno de los grandes orgullos, la artista local, importante en la historia del arte nacional, Lucy Tejada, también aquí con una pieza de grabado en metal. Acá tenemos una pintura de amplio formato del Flaco Hoyos, también parte de ese conjunto que donó, un Luis Caballero, y una impresión digital de Adriana Arenas, la actual curadora del museo, que va acompañada de esta otra pequeña serie de ojos, de iris, mostrando al parecer algo que tiene que ver como con este tema como genético, como de teoría del color a partir de los ojos de las personas. Una obra mucho más reciente, mucho más contemporánea, impresión digital, sobre un bastidor. Si vemos acá como todo una gama de colores de los iris humanos. Un formato bastante apropiado, bastante interesante, ¿no? Muy diferente a los demás. Aquí un gran cuadro
No alcanzamos a detectar la fecha, el autor, perdón. Y este sí es un Roldán, también muy contemporáneo a ese que acabamos de ver. Una fotografía, en este momento no sabría decir si pertenece o no a la colección del museo, igualmente esta, ¿no? Ya que aquí coexisten la obra del museo con un conjunto de obra que estaba en su momento en una exposición en el Club Campestre. Carlos Salas, obras de la época de los finales de los 90 que han estado expuestos en varios museos que seguramente vinieron aquí a una exposición individual donde donó estas piezas. De este lado, más obras del Flaco Hoyos, Álvaro Barrios y una serie interesante de la firma de Manuel Quintín Lame por Antonio Caro. Lorenzo Jaramillo, del cual también hay una donación grande y amplia. Aquí otras piezas más. Esta de Ofelia Rodríguez. Esta Verónica Cárdenas, la más reciente adquisición del museo, luego de la donación que hiciera esta artista hace 2 semanas.